Hola a todos, mi nombre es Germán Delgado de la Flor, soy estudiante del quinto año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y formo parte del equipo de Internis Hub en el curso de gastroenterología. El día de hoy voy a hacer una presentación sobre enfermedad inflamatoria intestinal. El contenido de la presentación es lo siguiente. La primera parte vamos a hablar de la anatomía del tracto gastrointestinal, segunda parte de la enfermedad de Crohn, como tercera parte la colitis ulcerativa y finalmente cómo el tratamiento de las dos enfermedades. Recordando la anatomía del tracto gastrointestinal, el tracto gastrointestinal va desde la boca hasta el ano. Si bien es cierto, no he puesto todo el tracto gastrointestinal en imagen, no está completo, pero están las partes que más necesito para esta presentación y es el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado está conformado por el duodeno, el yeyuno y el ilion. El duodeno, el yeyuno y el ilion, ¿no? Que de ahí se conecta con el intestino grueso, en el ilion terminal se conecta el colon ascendente, que acá se ve, de ahí se sigue el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides y el recto, ¿no? Eh, el recto es muy importante también porque vamos a ver que dentro de estas dos enfermedades se diferencian, ya que una afecta ciertas partes del tracto gastrointestinal, o sea, puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, mientras que otra solo afecta, se limita al recto y al colon, ¿no? O sea, va ascendiendo. Vamos a ver también síntomas dependiendo de qué nivel está la afectación. Eh, por ejemplo, el intestino delgado, si se encuentra afectado, va a haber una mala absorción de algunos nutrientes, dependiendo del nivel, porque el duodeno, como tanto como el yeyuno como el ilion, tienen diferentes funciones para absorber diferentes nutrientes. De acá también hablando de las capas de la pared intestinal. El intestino delgado, tanto como el colon, sí tienen las mismas capas, pero el intestino delgado se diferencia del colon ya que ese tiene vellosidades intestinales que le sirven para aumentar su superficie de volumen, de modo que pueden absorber más nutrientes, tienen más superficie para absorberlos. El colon, a su vez, no tiene vellosidades, tiene criptas. Bueno, ¿qué capas son las que comparten ambos? Bueno, la capa mucosa, que tiene las células epiteliales con glándulas, tiene la capa submucosa, que contiene los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Tiene la capa muscularis externa, en donde se encuentra el plexo nervioso de Auerbach, que es importante para la motilidad. Y finalmente la serosa, que es la última capa, ¿no? Hablando ya de la enfermedad de Crohn, de su epidemiología y los factores de riesgo, la enfermedad de Crohn tiene una prevalencia de 1 en 500 personas y una incidencia de 6 casos por cada 100.000 personas anualmente. Tiene una distribución bimodal, es decir, hay una mayor incidencia en estas dos etapas de la vida, entre 15 a 35 años mayormente, y de 55 a 70 años, que esa es otra etapa de la vida que se ha demostrado en estudios que hay mayor incidencia. ¿Qué poblaciones tienen más incidencia? Las personas con ascendencia del norte de Europa y la población judía esquenazí. ¿Y qué factores de riesgo hay? Bueno, hay factores genéticos, también hay, bueno, una alta carga familiar, mutaciones en algunos genes y también está asociado directamente al consumo de tabaco. De acá de la diapositiva que quiero que se lleven, y es que la prevalencia y la incidencia es baja de la enfermedad, de modo que antes de pensar en esta enfermedad debemos pensar otros diagnósticos, ¿no? Que en nuestro medio también pueden ser más comunes, ¿no? Bueno, esta diapositiva explica la fisiopatología de la enfermedad de Crohn. Si bien es cierto, tanto igual la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerativa no se tiene del todo claro su fisiopatología. Hay múltiples teorías sobre los múltiples factores que pueden estar involucrados en el desarrollo de la enfermedad. Hay un gen del cual se habla mucho en el caso de la enfermedad de Crohn, que es el NOT2. Este en sí codifica para un receptor primario de una proteína. Se encuentra en las bacterias gram positivas tanto como gram negativas, que es el dipeptido de muramilo. Ajá. Y en sí lo que nos va a ayudar es que es esencial para el reconocimiento bacteriano, este gen NOT2. Por lo tanto, es un actor clave en las respuestas inmunes innatas y la regulación de la microbiota comensal que tenemos, ¿no? Un NOT2 defectuoso conduciría a un aumento de la inflamación debido al deterioro del aclaramiento bacteriano.
Y se ha informado también que variantes del NOD2 suprimen la transcripción de la interleuquina 10, que es una potente citoquina antiinflamatoria. En sí, sumado a esto, la enfermedad en sí es causada por múltiples factores, no solo por esta alteración. Hay otras alteraciones que al final de cuentas llevan a una respuesta inmune descontrolada contra los antígenos bacterianos luminales y que en consecuencia llevaron a la elevada producción de citoquinas inflamatorias. Como se puede ver en la imagen, hay múltiples, nuestro sistema inmune propio desarrolla, o sea, lleva esa producción de citoquinas que va a llevar a la inflamación de la mucosa, que en el caso de la enfermedad de Crohn es transmural, y que la inflamación prolongada, mantenida crónicamente, va a llevar a complicaciones que vamos a hablar más adelante. Algo importante a recalcar es de que la enfermedad de Crohn tiene una respuesta Th1, es decir, la respuesta inflamatoria es Th1, que es mediada por células, mientras que la respuesta, la colitis ulcerativa tiene una respuesta Th2, que es mediada por anticuerpos. Hablando de características clínicas, he decidido separarlo por síntomas constitucionales, gastrointestinales y extraintestinales. Los síntomas constitucionales, si bien estos son más inespecíficos, son fiebre baja, pérdida de peso y fatiga, ¿no? Un paciente que nos viene con estos síntomas, deberíamos sospechar antes otras enfermedades, antes de la enfermedad de Crohn, pero es un diagnóstico que debería también estar en nuestra mente, si es que las primeras pruebas para descartar estas otras enfermedades que pensamos al inicio salen negativas. ¿Qué otros síntomas gastrointestinales tenemos? Recordar que la enfermedad de Crohn produce más daño en el ilion terminal, se ve más en el ilion terminal, es lo que más afecta frecuentemente, como también el colon. En el ilion terminal es donde se lleva en sí la reabsorción de las sales biliares. Lo que va a llevar es de que al no haber reabsorción de sales biliares, va a producirse una diarrea crónica, va a producirse una diarrea secretora. También va a haber un sangrado gastrointestinal bajo, que es raro que se vea, porque mayormente el sangrado es microscópico. Va a haber un dolor abdominal, típicamente en el cuadrante superior derecho, porque es donde se encuentra, si es que recordan la diapositiva del ilion terminal, donde se encuentra. Y pueden haber masas abdominales palpables, que es más también en el cuadrante superior derecho, por la misma razón de la inflamación que va a llevar, se daría por adherencias en el intestino que se generan por la inflamación, ¿no? De ahí los síntomas extraintestinales están presentes en un 20 a 30% de pacientes y lo he dividido según áreas del cuerpo, ¿no? En sí es una inflamación desmedida, generalizada, porque recordemos que la enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune, también inflamatoria. Y bueno, en el ojo podemos ver una uveitis, que en sí es la inflamación de la capa media del ojo, de la uvea. Una iritis, que es la inflamación de la parte frontal del ojo, que es el iris. Y la episcleritis, que es la inflamación de la capa externa del ojo, que es la esclera en este caso. También podemos tener aftas orales, que son úlceras dolorosas y redondas. La piostomatitis vegetans, que son lesiones inflamatorias y ulcerosas dentro de la boca, que suelen tener una apariencia elevada y a menudo con secreciones purulentas. O sea, como pequeños microabscesos van a ver. También a nivel de la piel, vamos a ver un eritema nodoso, que son nódulos rojizos y dolorosos debajo de la piel, que esa en sí es una manifestación de una inflamación subcutánea. También vamos a ver una acrodermatitis enteropática y un pioderma gangrenoso. La acrodermatitis enteropática, también voy a mostrarlo en las imágenes luego, en la siguiente diapositiva, pero es una enfermedad de la piel que provoca erupciones y lesiones cutáneas en manos, pies y cara, eso es importante. Y se asocia con una deficiencia de zinc, que los pacientes de Crohn tienen una mala absorción, ya que afecta el ilion terminal, ¿no? Y bueno, el pioderma gangrenoso, que es más frecuente en zonas extensoras de las extremidades inferiores. Y bueno, en sí son úlceras profundas y dolorosas de la piel que comienzan como pápulas o nódulos y van a evolucionar a heridas grandes y necróticas, ¿no? Que es una manifestación de una inflamación crónica. También va a haber, una urolitiasis, porque va a haber una formación, urolitiasis se le dice a la formación de cálculos en los riñones o en el tracto urinario. Y bueno, se da porque, como mencioné, en Crohn mayormente se afecta el ilion terminal. Puede llevar a una mala absorción de grasas
todas estas grasas se quedan en el intestino, o sea, que se quedan en el intestino, se unen al calcio y dejan al oxalato libre del calcio para que pueda ser absorbido por el intestino en mayores cantidades en comparación con las personas sanas, ¿no? Y pueden llegar a ser estos cristales de oxalato, ¿no? De calcio a nivel renal. También, bueno, se pueden formar piedras en la vesícula biliar, conocido como colelitiasis, porque se pierden sales biliares a nivel del ileón terminal, como lo que mencioné, y también lleva a una diarrea crónica, ¿no? También hay una artritis enteropática y una acropaquia. La artritis enteropática es en sí una inflamación de las articulaciones y la acropaquia también una deformidad de las manos y los pies causada por una enfermedad inflamatoria, o sea, por una inflamación crónica que refleja una ausencia hay una alteración en el flujo sanguíneo y la oxigenación también. Bueno, algo que no mencioné es los síntomas gastrointestinales están presentes en un 20 o 30% de pacientes. Bueno, esta es una acrodermatitis enteropática, como mencioné, que era más frecuente en manos, pies y caras, erupciones y lesiones cutáneas. Es un pioderma gangrenoso, ese es un eritema nodoso, y el piostomatitis vegetans, que mencionaron que era una especie de microabscesos. Para el diagnóstico de la enfermedad de Crohn se nos recomienda, no hay un gol estándar, tal como por ejemplo una infección bacteriana que podamos medir un antígeno, un anticuerpo como tal, pero se nos recomienda hacer estos procedimientos para llevarnos más al diagnóstico de la enfermedad. Primero se recomienda una endoscopía, generalmente es una ileocolonoscopía. También se podría hacer una endoscopía alta, ya que la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, pero se recomienda hacerlo según los síntomas que tiene el paciente, ¿no? ¿Y qué nos sirve la ileocolonoscopía? Evalúa la distribución y la gravedad de la enfermedad, nos ayuda a diferenciar la enfermedad de Crohn de otras enfermedades, monitorea también la actividad de la enfermedad, que vamos a ver más adelante, para ciertos scores, y puede ser utilizado terapéuticamente también, en casos ya que no respondan también a tratamiento, a medicamento. Y está indicada en todo paciente con sospecha de enfermedad de Crohn. Bueno, de ahí, ¿qué hallazgos de apoyo vamos a encontrar que nos lleven más al diagnóstico? Podemos ver lesiones salteadas, porque la enfermedad de Crohn no afecta todo un segmento del tracto gastrointestinal, sino que son lesiones que van salteando, tal como lo dice. También vamos a encontrar úlceras aftosas pequeñas, úlceras lineales y o serpiginosas, como se puede ver acá, en el colon. También va a haber eritema, fisuras, estenosis y fístulas, como acá, por ejemplo, en el ileón terminal. Que las fisuras, bueno, estenosis y fístulas ya son problemas ya más crónicos, ¿no? Complicaciones más crónicas de la inflamación. Y algo importante son las lesiones con aspecto de adoquín, que se puede ver acá. Quizás no se ve tan claro, pero es en el ileón terminal. No está solo, no solo se puede ver en el ileón terminal, pero es una complicación crónica por inflamación. Que, bueno, esta es una imagen en sí de lo que se refiere a un aspecto de adoquín. Quizá alguno ha caminado por un lugar así. Y en sí, ¿qué representa? Las piedras en sí serían la mucosa normal, y las fisuras profundas que están entre las rocas formarían, en sí se forman por la inflamación transmural que existe en la enfermedad de Crohn, ¿no? Dejando estas islas elevadas de mucosa sana, ¿no? Que es lo que parecería un adoquín. Sí. Algo muy importante es hacer la biopsia cuando se hace la ileocolonoscopía, ya que en sí también un diagnóstico diferencial con los síntomas que tenemos podría ser el presencia de cáncer. También hay ciertos hallazgos que nos van a llevar más para ese diagnóstico de enfermedad de Crohn. En este caso se muestra una biopsia de colon y se puede ver las criptas. En las criptas superiores se puede ver un infiltrado de neutrófilos. Y bueno, de ahí también se puede ver en la parte inferior un granuloma no caseoso, ¿no? Eso es importante porque es una característica de la enfermedad de Crohn. Quizá hayan escuchado un granuloma caseoso, en este caso en tuberculosis, pero este es un no caseoso, recordad, porque también hay formas intestinales de tuberculosis.
Acá también es otra muestra de tejido de la mucosa colónica y se pueden ver las criptas del colon con, las células caliciformes, y también se puede ver un granuloma de células epiteloides sin necrosis. También se puede ver un infiltrado linfocitario también. Y esos hallazgos son característicos de la enfermedad de Crohn. De ahí también se nos recomienda hacer imágenes. Se nos recomienda la enterografía por corte transversal, que se sugiere hacer una resonancia magnética. Ahí se puede ver engrosamiento edematoso de la pared intestinal, se puede ver realce de la mucosa, estrías en la grasa mesentérica, también un exceso de grasa mesentérica alrededor de los segmentos del intestino que están afectados. También se pueden ver algunas complicaciones que vamos a mencionar después, otro tipo de enfermedad extraluminal y una respuesta a la terapia, si es que está respondiendo bien. En la imagen de acá, se ve la pared del ilion que está engrosada y su luz está estrecha, ¿no? Bueno, aquí también se pueden ver cómo es que está engrosado la pared, en este caso, del ilion terminal. Acá cómo es que también hay una estenosis y en este caso la formación de un absceso, ¿no? Bueno, esta es en sí una fluoroscopía que también se hace, no sé si se recomienda, que la fluoroscopía es una radiografía que se hace en vivo, se hace mientras que se va a la vez aplicando contraste en todo el tracto gastrointestinal para que se pinte, y en sí puede identificar complicaciones luminales, como puede haber fístulas, o también segmentos estrechos del intestino, ¿no? O sea, que esto se llama un signo del cordón, que acá en este caso es positivo, ¿no? Porque podemos verlo. Este es compatible con una estenosis, ya que no se distendió durante el procedimiento de esta parte del intestino. Bueno, también se hace exámenes de laboratorio como último, para descartar en sí diagnósticos diferenciales de la enfermedad crónica, no de la enfermedad de Crohn. Se hacen análisis de heces para, para descartar otras infecciones, para descartar infecciones, ya que probablemente mayormente los pacientes vienen con diarrea crónica, sangrado, quizá nos pueda hacer pensar en estos diagnósticos antes que la enfermedad de Crohn. También la serología, que no se recomienda rutinariamente por su baja sensibilidad. En el caso de la enfermedad de Crohn puede haber un aumento de anticuerpos contra Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, y en este caso se va a ver más elevado en la enfermedad de Crohn que la colitis ulcerativa, y al revés en el caso del P-ANCA, que también puede salir elevado, pero más en la colitis ulcerativa, ¿no? Este marcador. También se sugieren exámenes de laboratorio para monitorear la actividad de la enfermedad. Estos son marcadores inflamatorios como la calprotectina fecal o la lactoferrina fecal, para monitorear también la actividad de la enfermedad y la respuesta a la terapia, si que disminuye y está actuando bien la terapia, para diferenciar también la enfermedad inflamatoria intestinal del síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria, ya de verdad hay una inflamación, y otros marcadores inflamatorios como PCR, BCG o trombocitos, ¿no? Para identificar también complicaciones, podemos solicitar un perfil metabólico completo para ver en caso de desnutrición, una disminución de la albúmina, daño a órganos, puede haber aumento de la creatinina, deshidratación, hemoconcentración. También pedimos un hemograma completo, estudios de hierro, vitamina B12, folato, ya que, como mencioné, había un déficit en la reabsorción de nutrientes, ¿no? Y un sangrado crónico también. En este caso, algo importante también es medir el índice de la actividad de la enfermedad de Crohn, que nos va a servir al final para el tratamiento de la enfermedad. Este es el CDAI, o también conocido como índice de actividad de la enfermedad de Crohn. Si bien es cierto, hay otras formas de medir el índice de actividad, que lo vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Este me parece el mejor, ya que se puede cuantificar, se puede hacer el cálculo con mayormente síntomas del paciente, ¿no? O sea, con la sintomatología. Si bien es cierto, hay algún marcador laboratorial, que es el hematocrito, pero no es tan difícil de conseguir. Y en este caso, se evalúan estas 8 variables y se multiplican por un factor que sale a la derecha. Según el valor que te sale, indica su actividad, su índice de actividad. Si es menor a 150, estamos en una remisión.
Si es de 150 a 219 es una actividad leve de la enfermedad, 220 a 450 una actividad moderada y mayor de 450 una actividad severa. Eso nos va a servir mucho para luego el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Este también es otro score para medir la actividad de la enfermedad, pero en este caso utiliza las imágenes, también la endoscopía, ¿no? Y bueno, tal sirve como tal, ¿no? O sea, también ayuda. ¿Qué complicaciones podemos ver? Bueno, podemos ver en la enfermedad de Crohn fístulas enterocutáneas o perianales, que en sí las fístulas son conexión entre el intestino y alguna otra parte del cuerpo. O sea, las fístulas enterocutáneas o perianales, ¿no? Y a menudo están asociadas con la formación de abscesos. También, bueno, hay un aumento del riesgo de cáncer colorectal, que eso es muy importante. Claro, si es que la enfermedad de Crohn o sea, no solo afecta el colon, y no siempre lo va a afectar. En caso que sí lo afectara, ahí sí este riesgo de cáncer, ¿no? Y también hay, bueno, como mencioné, mala absorción puede haber perforación intestinal que lleva a neumoperitoneo, como se puede ver acá en la imagen. También una amiloidosis, colangitis esclerosante primaria, formación de abscesos, bueno, que también lo mencioné, y reabsorción defectuosa de ácidos biliares, que también lo mencioné. Bueno, en cuanto a la colitis ulcerativa, la segunda enfermedad que vamos a hablar, tiene una prevalencia de 1 en 500 personas, aproximadamente parecida a la enfermedad de Crohn, y una incidencia de 2 a 4 casos por cada 100.000 personas al año. O sea, las dos enfermedades tienen poca prevalencia e incidencia, de modo que, como mencioné de nuevo, tenemos que pensar en otras enfermedades antes de pensar en este diagnóstico. Tiene una distribución bimodal igual, con una etapa de 15 a 35 años y otra incidencia en 55 a 70 años, ¿no? Igual que la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa tiene una población con más incidencia en las personas que tienen ascendencia del norte de Europa, o sea, personas blancas, y a judías que nacen. ¿Qué factores de riesgo hay? Hay un factor de riesgo genético igual, pero en este caso se le suma el uso de anticonceptivos. Algo importante a mencionar es que la colitis ulcerativa se ha visto, y a mí me pareció bien raro también cuando lo leí, de que el consumo de tabaco más bien protege a la persona de tener colitis ulcerativa. Pero esto no significa de que yo voy a fumar siempre para prevenirlo. No, porque al final son más el daño que te causa, ¿no? Pero es simplemente, pues, o sea, es un dato que está ahí, ¿no? La fisiopatología de la colitis ulcerativa es similar a la de enfermedad de Crohn. Al final tiene el mismo sustento de que una inflamación crónica producto de una enfermedad autoinmune, que es esta, pero como mencioné, la respuesta en este caso es diferente, ¿no? O sea, no es la misma respuesta en este caso. Esta es una respuesta TH2, ¿no? El caso de la colitis ulcerativa, mientras que la de la enfermedad de Crohn era celular, como mencioné. Por eso es que podemos ver granulomas, por ejemplo. Pero al final va a llevar a una inflamación crónica. Bueno, ¿qué características clínicas tiene esta enfermedad, la colitis ulcerativa? Síntomas generales también, intestinales y extraintestinales. Generales, fatiga, fiebre. Intestinales, diarrea sanguinolenta con moco, urgencia fecal, dolor abdominal y cólicos, tenesmo. Puede haber también síntomas extraintestinales. En este caso, tales como la enfermedad de Crohn, tenía uveitis, iritis, episcleritis, que ya lo mencioné. Aftas orales, también que lo mencioné, piomastitis vegetans, que también se los aclaré, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, que están ahí igual de nuevo marcados para que se vuelvan a acordar, y colangitis esclerosante primaria, que en este caso es una enfermedad crónica que afecta a los conductos biliares, que provoca, o sea, debido a la inflamación, produce una cicatrización y obstrucción de estos conductos, ¿no? Que de nuevo demuestra la inflamación general que hay en el cuerpo producto de la enfermedad. Y también podemos tener una osteoartritis, espondilitis anquilosante y sacroilitis. Todos estos problemas inflamatorios, ¿no? A nivel de articulaciones, como tal. Bueno, para el diagnóstico igual de la colitis ulcerativa, también es el mismo fundamento que la enfermedad de Crohn.
No hay como tal algo para medirlo y decir, ya tienes tú tienes colitis ulcerativa, pero utiliza endoscopía, imágenes y exámenes de laboratorio. Igual una ileocolonoscopía, en este caso sí o sí se hace una ileocolonoscopía, no es que puedes hacer una endoscopía superior. ¿Por qué? Porque la colitis ulcerativa sí solo afecta al recto, sí o sí, y va ascendiendo su afección, ¿no? O sea, que solo se va a quedar en el colon, solo afecta al colon. O sea, el recto sí o sí y el colon, ¿no? Es el método recomendado para el diagnóstico o como también para el seguimiento de la enfermedad. Y bueno, es una contraindicación relativa en pacientes con colitis ulcerativa severa, eso es muy importante. ¿Y qué se va a ver en la ileocolonoscopía? En la etapa aguda vemos una mucosa inflamada, eritematosa y edematosa, una mucosa que es friable, es decir, que sangra en contacto con el endoscopio, bien fácil, úlceras cubiertas de fibrina, pequeñas ulceraciones en la mucosa, va a haber una pérdida del patrón vascular superficial. Esta es una imagen de cómo se ve en la etapa aguda y una etapa crónica. En la etapa crónica vamos a ver una pérdida de los pliegues mucosos, la pérdida de austras, también va a haber una estenosis, úlceras profundas y puede haber pseudopólipos, que debido a que inflamación y estas úlceras que se producen, se forma el tejido cicatrizal y se forman estos pseudopólipos, ¿no? Que es, o sea, tejido al final que se cicatriza. Otras imágenes también, o sea, más imágenes para que puedan ver las complicaciones, como el eritema, también los pseudopólipos, como tal, la pérdida de austras también. Y bueno, también igual que la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, y es mucho más importante aún porque la colitis ulcerativa sí o sí afecta al recto y el colon también, o sea, va subiendo al colon. En casos de inflamación crónica, bueno, en todos los casos en sí, se debe hacer la biopsia, pero en cuando nos recalcan de que cuando el paciente tiene más de 10 años con la enfermedad, hay un mayor riesgo de tener un cáncer de colon, ¿no? Entonces se debe hacer la biopsia. ¿Qué vamos a ver? Bueno, ¿qué se ve en este caso? En la biopsia, en este caso vemos una inflamación activa difusa con un absceso en la cripta, ¿no? Acá se pueden ver en sí neutrófilos, un acúmulo de neutrófilos en las criptas glandulares, y se ven deformaciones en las criptas. Estas no son paralelas ni rectilíneas, sino que las vemos más oblicuas, dilatadas y con otras formas, ¿no? Más complejas. En la imagen de la derecha, igual es de una colitis ulcerativa, se puede ver una displasia de bajo grado. Acá hay en sí una cripta glandular normal, en verde, y aquí sí, o sea, lo marcado en rojo es una cripta que se puede ver una displasia de bajo grado, ¿no? Bueno, de ahí también como mencioné, se siguen las imágenes y los exámenes en el laboratorio. Imágenes se pide una radiografía abdominal, la imagen de elección, y se hace una evaluación inicial y sería en pacientes con sospecha de colitis ulcerativa aguda severa. Generalmente son normales las radiografías en casos leves a moderados, y ahí se puede ver la pérdida de austras colónicas en casos graves, es decir, y se puede ver como una apariencia en tubo de plomo, se menciona. Se puede ver la superficie lisa, ¿no? De ahí podemos encontrar complicaciones como el megacolón tóxico, que es la distensión masiva, o sea, una distensión masiva se va a ver, ulceraciones y perforaciones como neumoperitoneo. También, bueno, ya pasando los exámenes de laboratorio, vamos a ver, se hacen pruebas de sangre, hemograma, anemia, leucocitosis, marcadores de inflamación. En pacientes con colangitis esclerosante primaria se van a ver aumento de la fosfatasa alcalina, o sea, va a haber una colistasis por esa estenosis que se produce. Elevación del PANCA también, como mencioné. Estudios diagnósticos de heces también se hacen para descartar otras enfermedades. Pruebas para infección por Clostridium difficile, un panel de PCR para otras infecciones, coprocultivo, microscopía, proteína fecal inflamatorio, o sea, marcador inflamatorio. Bueno, y al igual que la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa tiene un índice de actividad. Para clasificarlo y para luego su posterior tratamiento, se clasifica en remisión, leve, moderada, severo y fulminante, ¿no? Lo que les mencioné es de que la severa y fulminante, o sea, severa, salía en el cuadro que les mostré de la excepción de no hacer la ileocolonoscopía en el caso de la colitis ulcerativa. O sea, en las actividades, o sea, cuando la colitis ulcerativa tenga
una actividad severa, o sea, el índice nos dé una actividad severa o fulminante, no se hace la ileoconoscopía, está contraindicada. Esto igual evalúa las heces, si es que hay sangre en heces, urgencia, o sea, otros parámetros, ¿no? Que muestran inflamación. También, en este caso, sí usa la endoscopía, no como el anterior índice de actividad, el CDAI que le mostré, que no era tanto invasivo, ¿no? En este caso sí se usa el score de Mayo y que nos muestra otras características que podemos ver en la endoscopía y nos va a clasificar mejor. Sí. ¿Qué complicaciones vamos a tener en la colitis ulcerativa? Bueno, como afecta más al colon, va a haber un mayor riesgo de cáncer colorectal, sobre todo en este. También un megacolon tóxico, que es una complicación bien temida y que en sí, o sea, lo que sucede es de que hay razones que no se comprenden bien, o sea, el colon no se contrae, entonces, o sea, hay evidencia de que el óxido nítrico se sintetiza y que se libera y esto inhibe el tono del músculo liso en el colon, lo que va a producir esta dilatación intestinal rápida, como se puede ver acá la gran dilatación, y las paredes se pueden adelgazar, ¿no? Y están más propensas a romperse. Y es lo que más se teme, ¿no? Que llega a perforarse. Y pueden llegar a morir los pacientes. Bueno, acá también se puede ver el riesgo de cáncer colorectal, o sea, la displasia. Y al final, o sea, en este caso es una displasia de alto grado. Hay otras complicaciones como la sangrado gastrointestinal, estenosis colónica, amiloidosis. Finalmente, el caso del tratamiento. En cuanto al tratamiento de las dos enfermedades, el tratamiento la verdad que es bien complejo, ya que hay bastantes armas que tenemos para poder actuar directamente con la enfermedad. En sí, como es una enfermedad autoinmune, lo más lógico es que usemos inmunomoduladores, corticoides también, directamente, biológicos también, que afecten directamente a esta señalización de inflamación, ¿no? Que corten esta inflamación. Y bueno, en sí es eso. Tenemos diferentes drogas, pero en sí lo que quiero que se queden es... no se aprendan todas las drogas, sino quizás las más importantes. Quizá la sulfasalacina es muy importante porque o sea, es muy útil para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal porque esta molécula, sobre todo, o sea, ya que, o sea, la colitis ulcerativa también, sin embargo, acá no lo mencionan, mencionan la mesalacina, y es que la sulfasalacina tiene algunos problemas adversos, o sea, más reacciones adversas, pero la sulfasalacina tiene algo, y es que esta molécula se absorbe recién en el colon, y o sea, las bacterias del colon van a dividir esta molécula en sulfapiridina y otra molécula que se llama ácido 5-amino salicílico, que es parecido al ácido salicílico, es decir, la aspirina, y funciona parecido a la aspirina. Entonces, es muy importante en la enfermedad inflamatoria intestinal porque no va a activarse hasta llegar al colon. Y en sí van a generar el componente activo recién en el colon, ¿no? Y va a suprimir la inflamación en esta zona específica. Sin embargo, como dije, está más asociado a algunos efectos adversos. Por lo que se creó la mesalacina, que en sí no tiene tantos efectos adversos, porque o sea, se debía más al componente de la sulfa que tenía la sulfasalacina, pero lo que pasa acá es de que una gran parte se reabsorbe en el yeyuno, ¿no? Entonces no es tanta la eficacia. De ahí también, bueno, inmunomoduladores, biológicos, como mencioné, corticoides. Los corticoides son muy importantes, pero ahora vamos a empezar por qué. Bueno, en cuanto al tratamiento médico de la enfermedad de Crohn, hay bastantes, como vimos, había bastantes medicamentos que se usan. Por lo tanto, hay bastantes formas de cómo atacar la enfermedad. Busqué bastantes cuadros también, hay bastantes indicaciones que te dicen, o sea, sugerencias que te dan. Pero ese es un cuadro de que se quede ambos y que me parece que está más completo y más organizado para no marear tanto, la verdad, porque creo que también el tratamiento ya es más de especialidad y en este caso no van a preguntar mucho en exámenes o, por ejemplo, si quieren dar los steps. Pero bueno, así, o sea, a grosso modo, la enfermedad de Crohn
bueno, clasificándola de leve a moderada según su gravedad, o moderada grave, o grave fulminante, eso te da un tratamiento diferente. Y también dependiendo si es que tú quieres inducir la remisión, o sea, en un brote, una persona que viene recién con el brote, o si quieres mantenerlo ya a largo plazo, ¿no? Si es leve a moderado, pero quieres inducir la remisión, es decir, un brote agudo, y la enfermedad de Crohn está limitada al ilion y al colon derecho, puedes usar un corticoide de liberación ilial controlada, como en el caso de la budesonida. También, si es que hay una enfermedad colónica, nomás, o sea, todo el colon, puedes usar corticosteroides sistémicos orales, o también considerar la sulfasalacina, ¿no? Porque tenía gran absorción en el colon. Bueno, otro corticoide, bueno, corticoides sistémicos orales, por ejemplo, la prednisona. Para mantener ya la remisión, divide según si es que está sintomático y bajo riesgo de progresión de la enfermedad de Crohn. No, o sea, es terapia de apoyo nomás. Pero si hay un alto riesgo de progresión de la enfermedad o hay una inflamación continuada, puedes considerar anticuerpos anti-TNF-alfa, como por ejemplo infliximab, que es uno de ellos. La enfermedad de Crohn moderada grave, según los criterios que les mencioné de actividad, ahí se hace, bueno, terapia combinada o monoterapia, ¿no? La terapia combinada puede ser corticoides orales, como dije, prednisona, más un inmunomodulador, acetoprina puede ser, o anticuerpos anti-TNF-alfa, ¿no? Infliximab, igual que acá. Y si no quieres usar corticoides, puedes usar anti-TNF-alfa más un inmunomodulador. Monoterapia también se puede usar, pero se prefiere un biológico, ¿no? O también puedes considerar el metrotexato. De ahí finalmente la enfermedad grave, porque el mantenimiento de la remisión, para la remisión en moderado grave fulminante, ya es lo mismo. En grave fulminante, corticoides sistémicos. O sea, atacas con todo. Más infliximab, que es lo de anticuerpo anti-TNF-alfa. Y finalmente, bueno, para remisión en esos dos casos, disminuye, o sea, de los corticoides que le pusiste, si en caso usaste, va disminuyendo y al final suspendes, ¿no? Y bueno, continúas con los agentes que no son corticoides que provocaron la remisión. Esto, bueno, también acá se ven algunas características clínicas típicas de cómo llega el paciente con la enfermedad de Crohn según su gravedad, ¿no? Su actividad también. Bueno, aquí una ilustración de cómo es que algunos biológicos y otras moléculas pequeñas que se usan en la enfermedad de Crohn afectan directamente esta cascada inflamatoria que se produce en esta enfermedad autoinmune, esta inflamación crónica. Y no es necesario que se la aprendan, la verdad, pero solo que quede el concepto claro de que como es una inflamación crónica, tenemos que actuar directamente con los mecanismos que producen esta inflamación. No es que no vamos a atacar no sé, no vamos a atacar contra una bacteria, como sería el caso de una infección, sino que tenemos que actuar sobre los propios mecanismos de nuestro cuerpo, de defensa que están funcionando mal en este caso. Finalmente, el tratamiento de la colitis ulcerativa, por otro lado, se divide también igual por la actividad. Por eso es que la mencioné que es muy importante. Si es severo, moderado, moderado, severo, y si es que es severo pero agudito, ¿no? Si es que es, o sea, leve a moderado, usar la sulfasalacina, como mencioné, que esto es 5A, o sea, sulfasalacina. Y bueno, pues, si es que hay respuesta a tratamiento, solo continúas. Pero si es que ya va fallando, ya vas añadiendo otros fármacos. Acá usas corticoides tópicos, no tópicos como en la piel, pero como, o sea, puedes usar por endoscopía. Si no, ya utilizas como que corticoides sistémicos, si es que no funciona. Sería algo más potente, ¿no? Y es que en el caso de la colitis ulcerativa moderada severa, sí vas de frente con eso, ¿no? De ahí sí es que ya puedes ir avanzando, ¿no? Dependiendo, vas agregando otros medicamentos y que no va funcionando si es que es refractario el tratamiento o no. Pero en el caso cuando es muy severo, tienes que hacer, o sea, en sí, ver cuál es lo mejor, ¿no? O sea, si es que tiene, por ejemplo, las complicaciones que mencioné, como megacolon tóxico, perforación o un sangrado severo, ya vas a cirugía de frente. Pero si están, en el caso, o sea, no tiene esas complicaciones, puedes usar un corticoide endovenoso sistémico para atacar con todo.
y ya lo reevalúas, ves si es que en este caso no responde al tratamiento, si responde, si no responde, bueno, si responde, ya puedes ir descendiendo la terapia, pero si es que no responde, bueno, vas o a cirugía, que puede ser también endoscópicamente, o bueno, una terapia con otros, o sea, otros medicamentos como biológicos, ¿no? También puede ser. O anti-TNF-alfa, ¿no? Y al final, si no reacciona, o sea, si no responde, ya puedes llevar de nuevo a cirugía, ¿no? Que recordar que, bueno, la cirugía no lo va a curar de la enfermedad, también, o sea, no lo va a curar de la enfermedad, lo que va a hacer es simplemente va a calmar ese episodio, pero puede volver a reincidir. Es por eso que es necesario la terapia de mantenimiento, ¿no? Finalmente, un pequeño cuadro que creo que resume prácticamente o sea, no resume todo en la presentación, pero creo que viendo este cuadro creo que pueden comprender bien la enfermedad, las enfermedades. Claro que podrían ver la parte de fisiopatología quizá, pero en sí o sea, ¿cómo diferenciamos la colitis ulcerativa de la enfermedad de Crohn? Acá se explica muy bien. La enfermedad de la colitis ulcerativa, la locación, o sea, donde afecta es más una inflamación continua, o sea, como mencioné, afecta más al recto sí o sí, va ascendiendo la inflamación, o sea, retrocediendo en sí, y va afectando un segmento longitudinalmente, ¿no? Mientras que la enfermedad de Crohn son lesiones salteadas, y que puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal. La histología en sí, que se puede ver abscesos en las criptas, en la colitis ulcerativa, como mencioné, o sea, acúmulo de neutrófilos y una inflamación que en este caso es superficial, o sea, más superficial que la enfermedad de Crohn, que es limitada a la submucosa. La enfermedad de Crohn tiene una inflamación transmural y granulomas no caseificantes. Recordar, caseificantes son en el caso de tuberculosis. La colonoscopía, la colitis ulcerativa, se puede ver la mucosa friable, es decir, fácil o sea, que sangra fácil, ulceraciones profundas y la pérdida de ostras. En la enfermedad de Crohn, la grasa que rodea el intestino, y también podemos ver esa mucosa en aspecto de adoquín, lo que le mencioné, esas rocas que mencioné, como ese camino. Las heces en sí, la colitis ulcerativa va a ser van a tener más sangrado, mientras que la enfermedad de Crohn es una diarrea más acuosa, ¿no? Puede tener sangrado, microsangrados. Bueno, mayormente son microsangrados, pero se puede ver a veces con sangrados, ¿no? ¿Qué otras complicaciones hay? En la colitis ulcerativa hay el megatocolon tóxico, que es lo que le mencioné, que es la distensión, que se tiene miedo que se perfore, y las fístulas en el caso de la enfermedad de Crohn. Otras condiciones asociadas, la colitis ulcerativa está más asociada a colangitis esclerosante primaria, que se forma por la inflamación también, que a colestasis, y la nefrolitiasis también en el caso de la enfermedad de Crohn, por lo que le mencioné del oxalato, ¿no? Y ambas enfermedades están muy asociadas con el cáncer colorectal, y como les vuelvo a recalcar de que si es que hay una lesión a nivel del colon, ahí sí tenemos que pensar, sobre todo si es que la inflamación ha sido, o sea, si el paciente ya tiene la enfermedad por más de 10 años, es lo que nos recalca. Y para eso es importante también la biopsia, ¿no? Y a tratamientos se podrían hacer, si es que se llega a encontrar un cáncer colorectal, o sea, resectivos, ¿no? Cirugía. Y bueno, eso sería todo la presentación. Muchas gracias y espero que les sirva para sus exámenes o en el futuro, ¿no? Muchas gracias.